Vamos a tratar el tema de la clase de hoy que sigue la secuencia que veníamos hablando desde 2 semanas atrás, desde la parashá de inicio del cuarto libro de Moshe Rabbeinu que estamos estudiando, después la parashá Naso de la semana pasada y la parashá de esta semana, bajo el tema general de restaurando o rescatando la imagen de nuestro Ribi, Yeshua HaMashiach. Y de eso vamos a estar tratando en la clase de hoy también. En la clase pasada dejamos una serie de conclusiones importantísimas sobre nuestro justo Mesías. Dijimos que debido a una serie de procesos teológicos, políticos y eclesiásticos, la figura judía de Yeshua fue cambiando de a poco para más dentro del mundo no judío, hasta un punto donde su judaidad se pierde en la historia del cristianismo. En otras palabras, el Yeshua judío que enseñaba Torah en las sinagogas judías y en el templo judío de Israel en el primer siglo, al Jesús, Dios de Dios, luz de luz, engendrado pero no creado, la segunda persona de la Santísima Trinidad que surge después en los concilios cristianos de los siglos IV, V y VI, por lo menos hasta el tercer concilio de Constantinopla para fines del siglo VII, específicamente para el año 680 de la era actual. No solo hay una distancia de 7 siglos, hay un enorme abismo teológico también. En otras palabras, la iglesia tardó 600 años en crear una figura teológica que nunca existió históricamente. Y que, lógicamente, mientras por un lado retiene un núcleo y sustancia judía de Yeshua, por el otro lado ha distorsionado completamente la figura del Yeshua judío que nosotros conocemos. Por los últimos 25 años de mi vida, he venido esforzándome en demostrar que detrás de las elaboraciones teológicas y doctrinales de la iglesia subsiste una figura judía completamente diferente a la que la iglesia ha creado. Y he venido esforzándome en demostrar que dentro de la antología de escritos judíos, conocida popularmente como Nuevo Testamento, es evidente la presencia de ediciones y arreglos hechos posteriormente para acomodar la figura judía de Yeshua a las conveniencias teológicas del protocristianismo. Estas ediciones y arreglos que ahora podemos detectar porque tenemos las herramientas apropiadas de la ciencia histórica y los más extraordinarios descubrimientos arqueológicos de todos los siglos para comprenderlo, impone sobre nosotros un nivel de honestidad académica que nos permita traer de vuelta a Yeshua a su realidad judía, a su mundo judío, a su pueblo judío donde Él nació y al cual Él pertenece. Aunque tenemos que reconocer con humildad que posiblemente tendrán que ser futuras generaciones con muchos más recursos tecnológicos que nosotros y sin duda con más descubrimientos arqueológicos que los nuestros para completar el trabajo, nuestra generación ha tenido el privilegio de iniciar este Pidyon Habem del Ribe, este rescate de la persona del Ribe, y debemos hacerlo con absoluta transparencia, no importa lo enmarañado que la teología cristiana nos haya dejado el camino. Si la iglesia tardó 6 siglos en acomodar ciertos criterios teológicos
dejando atrás una estela de persecuciones, marginaciones, expatriaciones y ejecuciones de los que no pensaban como ella, y la destrucción de todo documento comprometedor de manipulaciones, de sus manipulaciones teológicas. Está claro que hubo un deliberado esfuerzo por transformar la vida y transformar la enseñanza de Yeshua y acomodarla a las presunciones teológicas y las agendas religiosas propias de ese movimiento. El resultado de todo esto ha sido la creación de una figura teológica que luego es introducida en la historia como si fuera lo original, cuando no es otra cosa que una fabricación posterior. Es como el famoso Batman que tanto aman los chicos, o como Papá Noel, o como Robin Hood, que son muy populares y están con nosotros todos los días del año, pero no existieron realmente. Son creaciones históricas, no figuras históricas. Esta es una verdad difícil de ver, difícil de masticar y difícil de digerir. Cuando te has pasado la vida entera creyendo una cosa y practicando una cosa para luego descubrir que el asunto no era como te lo habían contado. Y se requiere mucha humildad para aceptar que estuve equivocado. Se requiere mucha modestia espiritual para reconocer que lo que había creído y abrazado nominalmente requiere una revisión radical, porque el paquete teológico en el cual yo nací, que acepté nominalmente de buena fe, pero que nunca verifiqué objetiva y científicamente, venía con alteraciones y con modificaciones hechas por los intermediarios. Y se requiere mucha modestia teológica, académica y eclesiástica para decir otra vez: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga ahora, Señor? Felices los que están dispuestos a romper con los viejos paradigmas creados en la historia para seguir la verdad, solamente la verdad, no importa cuál sea el camino que la verdad exija a cada uno. Ahora tenemos una generación que vive en la época de la informática. Todo está saliendo a la luz. Y como dijo el Ribi, no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni escondido que no venga a la luz. El profeta Jeremías, por ejemplo, asocia la redención final de Israel con un tiempo de despertamiento espiritual para las naciones. Cada vez que Dios trata directamente con Israel, en un momento particular de la historia, el impacto en las naciones no se hace esperar. Cuando Dios Altísimo sacó a nuestro pueblo de Egipto, una enorme multitud de no judíos reconocieron también que los dioses egipcios eran vanidad, abandonaron aquellos ídolos y se convirtieron al Dios de Israel. Cuando llegó el momento para Noemí regresar a Israel, una no judía recibió la revelación de que el Dios de Israel era el verdadero, no el Dios de Moab, y le dijo a Noemí: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Cuando Dios Altísimo echó por tierra los malvados planes de Amán agageo y la reina judía Esther logró unificar a todos los judíos en la gran redención que hubo en la época del rey Ahasverosh, una enorme cantidad de gentiles abandonaron los ídolos persas y se convirtieron al Dios de Israel. Es una constante de la redención, que cada vez que Dios trata directamente con Israel y con el pueblo judío, la onda expansiva alcanza también a las naciones. Dice el profeta Jeremías: vienen días, dice Hashem, dice el Señor,
cuando no se va a decir más, bendito sea el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Se va a decir otra cosa. ¿Qué se va a decir? Dice el profeta, bendito es el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de todas las tierras a donde los había arrojado. Los volveré a su tierra que juré a sus padres que daría a ellos y a su descendencia. ¿Y qué pasará con las naciones cuando ocurra esta redención final del Estado judío? No de algún lugar específico de la historia, como fue el caso de Egipto o como fue el caso de Babilonia, sino de todas las tierras del exilio judío, como es el caso ahora, a partir de la resurrección del Estado judío en 1948, un Estado que se va formando por los hijos y las hijas de Israel, provenientes no de un país, no de una región del país, sino de todos los países y lenguas del mundo. ¿Qué pasará con esas naciones no judías cuando esto esté ocurriendo? Si nosotros seguimos leyendo a los profetas, vamos a descubrir que sucederán varias cosas. Entre ellas cito las siguientes. Dicen los profetas hebreos: entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Hashem con ellos. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Hashem con ellos. ¿Qué más? Dice, entonces sabrán las naciones que yo soy el Señor que santifica a Israel. ¿Qué más? Dice el profeta Jeremías, que las naciones dirán cuando esto suceda, mentira poseyeron nuestros padres y vanidad en lo cual no hay provecho. ¿Qué más? Dicen los profetas, entonces dirán las naciones, venid y subamos a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas, porque de Sión, no de Roma, de Sión saldrá la Torá y la palabra de Hashem de Jerusalén. ¿Qué más? ¿Qué más sucederá en las naciones cuando Dios traiga a su pueblo de todas las naciones, como está ocurriendo delante de nuestros ojos? Dice el profeta, 10 hombres de las naciones echarán mano del tzitzit de un yehudí y le dirán, vamos contigo, porque sabemos que Dios está contigo. Ninguna de estas palabras ha caído a tierra. Ninguna. Todo lo contrario. Somos la generación que la está viendo. Somos la generación que la está experimentando ahora mismo. Ahora mismo. Cada día. Si como judíos o como justos de las naciones. Y uno de los paradigmas históricos más serios que está siendo revisado por las mentes más brillantes del mundo hoy día es el que tiene que ver con la manera como se formó y llegó a nosotros esa antología de escritos judíos conocidas popularmente como el Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento, un estudio crítico de los evangelios muestra varios hechos extraordinarios. Primero, que en el proceso de copiado hubo errores humanos involuntarios. Escriba se cansó, confundió una línea con otra, una letra con otra. Hubo errores humanos involuntarios. Segundo, que en el proceso de copiado hubo errores humanos voluntarios. Tercero, que en el proceso de redacción hubo edición y más ediciones, incluso manipulaciones por consideraciones teológicas. Y cuarto, que en el proceso de edición, y esto es muy importante, en el proceso de edición hubo ideas teológicas que se convirtieron en narrativas históricas con propósitos educativos y apologéticos. Y eso es lo que encontramos en el estilo teologúmeno, así como se llama técnicamente, teologúmeno,
típico del redactor de Lucas y Mateo, por ejemplo, en lo relacionado con el nacimiento de Yeshua. Y como se trata de sacar a Yeshua de ahí, como se trata de restaurar la imagen de Yeshua de ahí, quiero enfatizar eso en la clase de hoy. De todos es sabido, de todos nosotros es sabido cómo la iglesia ha defendido el dogma del nacimiento virginal. María virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Y de todos es sabido cómo la iglesia ha defendido el dogma de la inmaculada concepción de María y de la regia ascensión de María. Nosotros los judíos sabemos que cuando Dios quiere tratar con Israel, normalmente les manda un redentor. Siempre Hashem nos ha mandado un redentor. Cada vez que Hashem ha tratado con Israel y quiere hacer algo con Israel y quiere enviar un redentor al mundo para salvar al sistema, como fue el caso de Isaac, o como fue el caso de Moshe Rabenu, o como fue el caso de Samson, o como fue el caso del profeta Samuel, para citar ejemplos que son bien conocidos, un patrón divinamente ordenado se descubre. Normalmente en ese patrón se sigue la siguiente fórmula. Primero, el pueblo de Israel atraviesa un gran momento de necesidad. Segundo, Dios escucha el clamor y el dolor de su pueblo. Tercero, Dios envía un ángel para que anuncie un milagro de concepción en una mujer que no estaba en capacidad de concebir. Y cuarto, las leyes naturales siguen su curso. Sin embargo, la poderosa mano del Altísimo se hizo presente de forma única para que la concepción imposible tuviera lugar y entonces el plan del Eterno se concretara finalmente en el niño que nacía. El nacimiento de Isaac fue milagroso. El nacimiento de Moshe Rabenu fue milagroso. El nacimiento de Samson fue milagroso. El nacimiento de Samuel fue milagroso. A nadie se le ocurriría pensar, no obstante, que la realización de esos milagros anuló o suprimió la parte natural completamente. Pero la iglesia tenía su agenda heredada del paganismo, de donde procede cultural y étnicamente. Los cristianos no podían entender cómo una muchacha judía, dentro de un matrimonio judío normal típico de la época, pudo concebir a un niño que no trajera el estigma del pecado original. Probado que, según la iglesia, es mediante la relación sexual que el pecado original pasa de los padres a los hijos. Los paganos tenían sus historias de dioses que impregnaban con semen divino a mujeres y que traían al mundo superhombres, como el caso de Hércules, por ejemplo. Según la mitología, Hércules es el resultado de una relación sexual entre Zeus y Almena, una mujer mortal. Y según el teologúmeno Zeus, una noche, aprovechando la ausencia del marido de Almena, que estaba de viaje, Zeus adoptó la apariencia de su marido, justificó su regreso temprano, la engañó, la logró convencer de que era realmente su marido, se acostó con ella y la embarazó. Y de esa visita nocturna nace Hércules, un semidios. Por un lado una divinidad y por el otro lado un ser humano. Es decir, una persona con dos naturalezas. Hércules es una persona con dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. La divina viene por Zeus, la humana viene por Almena. Y de esta manera Hércules se vuelve un superhombre en la mitología griega y en la mitología romana.
Los cristianos tuvieron que luchar contra las grandes competencias que se encontraron y que desafiaban la figura del Jesús judío que ellos estaban anunciando. Así que desarrollaron la narrativa del nacimiento virginal, donde se presenta a una muchacha judía que sale embarazada sin experimentar la ruptura del himen, ni en la concepción, ni en el parto, ni después del parto. Y esto la hace única. Y por supuesto la hace superior al resto de las historias mitológicas contadas en aquellos días, y de ahí la creación del teologúmeno de las ediciones de Lucas y de Mateo que vinieron después. Nosotros sabemos que el nacimiento virginal de Jesús es uno de los pilares fundamentales de la Iglesia Católica. Por supuesto, ningún cristiano evangélico cree que María sea la Madre de Dios, y con toda la razón del mundo. Sin embargo, sean cristianos católicos o evangélicos, el dogma del nacimiento virginal es fundamental para la fe cristiana. Quiere decir que un cristiano, sea católico o evangélico, que lee las narrativas del nacimiento de Jesús, como son presentadas por los editores de Lucas y Mateo, no tiene la menor idea de cuál es la posición judía sobre estos asuntos, y por tanto no tienen puntos de referencia para decidir qué es realmente histórico y qué es realmente teologumenológico. Para nosotros los judíos, los postulados teológicos de la Iglesia, convertidos en narrativas históricas para explicar el dogma formativo de la concepción virginal, no tiene fundamento en el judaísmo. Tan simple como eso. No tiene fundamento en el judaísmo. Rayan en la ficción. Nada tiene que ver con la realidad judía sobre el particular. Aunque por un lado no podemos negar lo sobrenatural en la concepción de Isaac, de Samson o de Samuel, ni la intervención extraordinaria de Dios en la historia. Por el otro lado, en todos estos casos, Dios nunca suspendió el orden natural, sino que usó ese orden natural para realizar un hecho sobrenatural. Lo mismo aplica a Yeshua. Aún aceptando la historicidad de algunas de las informaciones que tenemos, está claro que visto así, el nacimiento de Yeshua fue sobrenatural. El nacimiento de Yeshua fue milagroso. ¿Cómo explicamos que una muchacha joven pudiera concebir en su primera relación sexual, cuando es una creencia judía que ninguna mujer concibe en su primera relación sexual? Esto abre las puertas para la concepción milagrosa de Yeshua. Pero una cosa es la concepción milagrosa de Yeshua si aceptamos la narrativa del autor de Mateo y Lucas, y otra cosa es el nacimiento virginal que impuso luego la iglesia. Al tomar sus concepciones teológicas no judías y procurar convertirlo en un asunto de manual de estudio para sus miembros, la iglesia tomó la idea teológica, la convirtió en una narrativa histórica que facilitara la formación teológica de sus miembros. Y eso es precisamente lo que conocemos como teologúmeno. Y eso estaría bien, eso estaría muy bien si tiene fundamento histórico y jurídico sobre el cual apoyarse, pero este no es el caso ni de Lucas ni de Mateo. Y te voy a dar algunas evidencias de los serios problemas que los teologúmenos tienen. Primero, solamente en dos de los 4 evangelios canónicos se menciona el nacimiento de Yeshua. Solamente en 2. El nacimiento de Yeshua no fue enseñado por los apóstoles originarios. Usted se puede leer todos los discursos apostólicos primitivos que tenemos en Hechos de los Apóstoles. En ninguno de ellos los apóstoles mencionan el nacimiento de Yeshua.
Tampoco se menciona el nacimiento de Yeshua en los credos, en los himnos primitivos escondidos dentro del propio Nuevo Testamento. Tampoco aparece en las cartas apostólicas. Usted puede leerte todas las cartas apostólicas que tenemos en el Nuevo Testamento, ninguna menciona el nacimiento de Yeshua. No solamente eso, dentro del propio evangelio atribuido a Lucas o atribuido a Mateo, es decir, según Lucas o según Mateo, las narrativas del nacimiento se encuentran completamente aisladas en ambos evangelios. Si el tema piensa en esto, si el tema del nacimiento virginal es un pilar fundamental de la iglesia, y si esto refleja, según la iglesia, lo recibido oficialmente de los apóstoles, ¿por qué no es mencionado por los apóstoles en sus discursos primitivos? ¿Por qué no aparecen en las cartas apostólicas que se escribieron antes que los evangelios? ¿Por qué no aparece en Marcos, el primero de los evangelios en escribirse? Cuando un judío lee esto y se hace estas preguntas, las cosas comienzan a requerir mayor investigación. Eso es lo primero. Segundo, hay serias contradicciones entre la narrativa presentada por Lucas y la presentada por Mateo. Esto demuestra que son dos compensaciones o composiciones distintas que tienen su origen en circunstancias diferentes por las que pasaron las comunidades a las que pertenecían los autores de estas narrativas lucanas y marcanas respectivamente. Tercero, y esto es muy importante, mientras que algunos testigos oculares de Yeshua vivieron, prácticamente todos los testigos oculares de los eventos relativos al nacimiento de Yeshua habían muerto o no estaban disponibles para el tiempo cuando surge el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Mateo, 50, 60 años después de la muerte de Yeshua. En otras palabras, los propios personajes incluidos en la narrativa del nacimiento no están en condiciones de declarar cuando los editores cristianos de dos comunidades cristianas a las cuales pertenecieron los editores de Lucas y Mateo deciden crear esas narrativas muchos años después. Ni Zacarías, ni Elisheba, ni Johanán, ni Joseph, ni Simón, ni Hannah, ni los sabios venidos del oriente, ni los pastores de los campos de Betlehem estaban vivos o estaban presentes para consultarlos para el tiempo cuando surgen estas narrativas. Entonces, ¿con quién se consultó para saber de esto? Algunos podrían decir, bueno, si Miriam, la mamá de Yeshua, era tan joven, pudo sobrevivir para el tiempo cuando Lucas y Mateo escriben sus narrativas y seguramente consultaron con ella. Esa es una buena idea, pero está llena de problemas. Aunque María pudo ser, teóricamente al menos, la fuente principal de cómo tuvo lugar la concepción y el nacimiento de Yeshua, hay graves problemas que tendrían que resolverse para tratar este asunto. Y es por eso que, en mi opinión, María nunca pudo ser la fuente histórica de las narrativas que ahora tenemos del nacimiento de Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque de haber sido ella la fuente, no habrían contradicciones entre lo que dice Lucas y lo que dice Mateo en relación con el nacimiento de Yeshua. Pero como hay contradicciones y serias contradicciones, ¿cómo pudo ser María la fuente diciendo una cosa a uno y otra cosa completamente diferente al otro? Por otro lado, está clarísimo que el que escribió esta narrativa y el que editó y copy and paste, el que editó el tema del nacimiento de Yeshua y la infancia de Yeshua, el que puso eso ahí no era judío. María nunca pudo haber dado esa información porque ella era judía y sabía cómo eran las cosas judías. Les voy a dar un ejemplo. Lucas capítulo 2, verso 22 nos dice:
en la edición, en el Teologúmeno, dice: cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Yeshua a Jerusalén para presentarle al Señor. El que escribió esto mezcla cosas del judaísmo con conceptos no judíos. ¿Dónde está el detalle para decir eso? ¿Dónde está el detalle que pasa desapercibido a cualquiera que no sea judío? Cuando el editor de Lucas dice, presta atención, cuando dice, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, ¿de quién? De José y de Miriam, de María, para la purificación de ellos. Aquí hay un serio problema con el judaísmo. ¿Por qué? Porque en el judaísmo no se somete al marido a ninguna purificación cuando su mujer le da a luz un hijo. La única que tiene que purificarse, según la ley de Moisés, es la madre, no el padre. Solo la madre resulta impura ritualmente luego del parto y por eso requería purificación. La ley de Moisés no aplica al esposo, al papá, la impureza ritual cuando su mujer le da a luz un hijo. Sin embargo, el editor de Lucas incluye a ambos en el ritual de purificación, todo lo cual es contrario a la ley de Moisés y contrario al judaísmo. Entonces pregúntate, ¿cómo pudo María haber pasado esta información al escritor del Evangelio si ella era judía y conocía muy bien las leyes de la purificación de la mujer judía después del parto, que no tiene nada que ver con el marido? Está claro que estamos en presencia de una edición posterior hecha por un cristiano que no está familiarizado, que no tiene conocimiento de cómo era el judaísmo de Moisés o el judaísmo en los días de Yeshua. Y esta ignorancia del judaísmo no solo se hace presente en estos detalles que la mayoría de las veces la gente pasa por alto, por cuanto los cristianos en su mayoría no tienen suficiente conocimiento del judaísmo para tener claros los puntos de referencia, para darse cuenta cuando una cosa es judía y cuando una cosa no es judía. Esto se hace presente también en la manera como el editor de Lucas mezcla dos rituales diferentes del judaísmo en una sola narrativa. Total ignorancia del judaísmo. Para el tiempo de Yeshua, el judaísmo estaba compuesto de dos partes. Primero, lo que provenía directamente de la ley de Moisés, y segundo, lo que provenía de los decretos rabínicos o de las prácticas y costumbres rabínicas impuestas como un cerco de protección alrededor de la ley de Moisés. La purificación de la mujer después del parto procede directamente de Moisés. Y usted lo puede estudiar leyendo simplemente Levítico capítulo 12. Pero la visita al templo para el rescate del primogénito fue una institución rabínica para pagar la exigencia de 5 ciclos del templo. La ley de Moisés no especifica que para hacer el rescate del primogénito, el Pidyon Javem, asunto que tratamos en detalle 2 semanas atrás, se requiera visitar el Mishkan o se requiera visitar el templo. Fueron los rabinos los que establecieron esa medida. El autor de esta narrativa mezcla las dos cosas. El editor de Lucas menciona, por ejemplo, las tórtolas y los palominos que tienen que ver con la purificación de María solamente, no de José. Y por el otro lado, ignora completamente el pago de los 5 ciclos de plata que se exigía para poder hacer el Pidyon Javem, el rescate del primogénito. Esto demuestra que María no pudo ser la fuente de la cual se basó el autor de la narrativa del nacimiento e infancia de Yeshua, porque estos detalles son anacrónicos
con el judaísmo de aquellos días, y Miriam, una mujer judía de sus días, nunca pudo haber dado aquellos informes totalmente fuera del lugar en el judaísmo que ella misma vivió, en la cual nació y de la cual ella fue hija. Está claro entonces que la narrativa del nacimiento y la infancia de Yeshua, la fuente no es Miriam, la madre de Yeshua, la fuente es una edición teológica posterior, imaginativa, del editor de Lucas. Por otro lado, si María es la fuente de donde salieron estas informaciones para sus narrativas del nacimiento y la infancia, si María fue la fuente, tenemos un problema más grande aún. Porque Lucas escribe lo relacionado con la presentación del bebé Yeshua en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, a los 30 días de su nacimiento, según la ley de Moisés, mientras que para este tiempo Yeshua está en Egipto, según Mateo. Si añadimos a esto lo del viaje del pueblito de Nazaret a la ciudad de Betlehem por lo del censo, hay dos cosas que son inconcebibles aquí. Primero, si Joseph y Miriam no estaban casados oficialmente cuando el embarazo de Miriam tuvo lugar, sino que eran novios solamente, es decir, desposados, y no hubo boda pública, ¿cómo explicamos que un judío ortodoxo y jasídico, piadoso como Joseph, hiciera un viaje con una mujer con la cual no estaba casado públicamente? No era costumbre antigua que los desposados estuvieran juntos bajo el mismo techo, excepto que una boda haya tenido lugar. Eso es lo primero. Segundo, Miriam no tenía por qué hacer ese viaje a Betlehem por tres razones fundamentales. Primero, lo tan peligroso por los atacantes del camino que había en aquellos días. ¿A quién se le ocurría? ¿A qué varón? ¿A qué esposo responsable como Joseph habría pensado llevar a una larga jornada a su mujer expuesta a los asaltantes del camino? Segundo, el estado de gestación. Miriam está embarazada, casi a punto de salir. ¿A qué hombre se le ocurre montar una mujer de 40 semanas de embarazo en un burro por 2 o 3 días, subiendo y bajando montañas para llegar a Betlehem? Es una total locura. A una mujer de 40 semanas. Y lo más interesante de todo, lo tercero, los romanos censaban solamente a los hombres, no a las mujeres. Miriam no tenía por qué hacer ese viaje absolutamente para nada. Y si quieres añadir algo más, es inconcebible que los romanos ordenaran un censo con la exigencia de que cada cual regresara a la casa de sus ancestros. Imagínate que el presidente Trump se le ocurre una idea de hacer un censo y que todo el mundo tenga que ir a la casa donde vivían tus ancestros aquí hace 200 años atrás. ¿Cómo encuentras? ¿Cómo sabes a dónde tenías que ir? ¿Dónde vivían tus abuelos y los abuelos de tus abuelos y de tus abuelos 200 años atrás? Está claro que estamos en presencia de un estilo literario conocido como teologúmeno, es decir, los antiguos tenían la costumbre de tomar ideas teológicas con una agenda política y entonces para propagarla la convertían en una narrativa no con fines históricos, sino con fines teológicos. Eso nos asusta un poco a los hombres del siglo XXI, pero así era que ellos hacían. Un concepto teológico lo convertían en una narrativa histórica para facilitar enseñar el concepto en las nuevas generaciones. Es más, yo mismo he usado ese estilo literario muchas veces. En mi obra, Cuentos para Niños del Pequeño Yeshua, que así titulé esa obra, es una obra de 10 cuentos. La mayoría de ustedes posiblemente ni saben que yo escribí eso, pero está por ahí, ¿okay? Está rodando por todos lados. Cuentos del Pequeño Yeshua. En ese libro de Cuentos del Pequeño Yeshua describo para los niños cómo tuvo que ser la vida del pequeño Yeshua, basado en lo que ahora sabemos fue la manera como se educaban los niños judíos del primer siglo en Israel. Y en mis cuentos del pequeño Yeshua creo, invento narrativas, diálogos
entre Yeshua y Joseph, entre Yeshua y su mamá Miriam, entre sus hermanos, sus amigos del pueblo, sus maestros en la sinagoga, etc. Es más, hasta mi propia hija en las noches me dice, cuéntame cómo fue de Yeshua, cómo fue. Y yo me siento y me cuento. Por la mañana cuando Yeshua se levantaba decía el Shema, Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai. Entonces la llamaba Miriam, su mamá le decía, ven Yeshua, ven que tienes que desayunarte para ir a la sinagoga. ¿Y qué le ponía en la mochila? Y ahí ella dice, le ponía uvas, le ponía manzanas, le ponía... Inventamos una tremenda historia. Eso no es una historia real. Eso no es una historia real. Está basada en hechos reales, pero es una historia ficticia para enseñar una verdad teológica de que existió un niño llamado Yeshua y que se educó y se formó en una sinagoga judía del primer siglo. Nada de eso es histórico. Es simplemente una narrativa creada sobre una verdad histórica para lograr un fin didáctico, que los niños judíos se identifiquen con el más grande judío que haya conocido Israel y la historia del mundo. Y eso está bien cuando tiene fundamentos históricos comprobables, pero no está bien cuando imponemos cosas dentro del judaísmo que no son del judaísmo. Y este es el caso de las narrativas del nacimiento e infancia de Yeshua que encontramos en la tradición lucana y matiana. El editor de Lucas, no Lucas, el editor de Lucas, no Mateo, el editor de Mateo, crearon sus propias narrativas con fines didácticos, no históricos. Y está claro que si la narrativa del nacimiento virginal es un asunto fundamental para el cristianismo, debería aparecer en los discursos apostólicos primitivos, pero no aparece. Debería aparecer en las cartas apostólicas, pero no aparece. Debería aparecer en el primer evangelio en ser escrito, el de Marcos, y no aparece. Piensa en eso. Piensa en eso. El evangelio de Marcos fue por varios años, no uno ni dos, por varios años, el único evangelio canónico que circulaba entre las comunidades cristianas después de la destrucción de Jerusalén, pos la era apostólica. Esto significa que mientras este evangelio estuvo solo, sin los compañeros que aparecen después, por lo menos por 10 o 15 años, los cristianos nunca supieron nada del famoso nacimiento virginal. Ni fue necesario para ellos el tema del nacimiento virginal. ¿Qué pasó con el editor de Lucas, que lo introduce luego? ¿Y qué pasó con el editor de Mateo, que lo introduce más tarde con ciertas variantes y con ciertas discrepancias? Y del Evangelio de Juan, el último en aparecer hacia fines del primer siglo, 30 años después de Marcos, la historia es completamente diferente. Según podría interpretarse el Evangelio editado de Juan, la iglesia ha enseñado que sobre la base de su interpretación del Evangelio de Juan, la llegada de Jesús al mundo no proviene de ningún nacimiento virginal. De ningún nacimiento virginal. Juan no menciona para nada el nacimiento virginal en ningún lugar. Proviene de la preexistencia de un ser divino, igual a Dios, aunque no idéntico al Padre, que se hizo carne, es decir, un ser humano a través del milagro de la encarnación. Pero esa doctrina desarrollada por la iglesia después no aparece ni en Mateo, ni en Lucas, ni mucho menos en Marcos. Para decírtelo de otra manera, si un cristiano que pertenecía a la comunidad de donde salió el Evangelio de Marcos, se hubiera encontrado con un cristiano de la comunidad juanina, de donde sale el Evangelio de Juan, diciendo que Jesús vino al mundo por medio de un acto de encarnación de un ser divino preexistente, que se hizo un ser humano, la controversia teológica no se habría hecho esperar, porque la escuela marcana, la comunidad de Marcos, siendo la más antigua, nunca enseñó tal cosa.
Tú puedes leer el Evangelio de Marcos de arriba a abajo y de abajo arriba y no vas a encontrar el menor vestigio de esta alta y desarrollada cristología que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan. Solamente en el Evangelio de Juan encontramos este tipo de literatura teológica, no en Marcos, el más antiguo de nuestros evangelios canónicos. Y por otro lado, sabemos la existencia de un evangelio de Mateo en hebreo que no tiene la narrativa del nacimiento virginal como aparece luego en las copias griegas más tardías. Solamente en el evangelio de Juan, que vino de último, se hace referencia a una perspectiva de la llegada de Jesús al mundo de una forma completamente diferente. La iglesia enseña, basado en el evangelio de Juan, que no menciona para nada el nacimiento virginal. La iglesia enseña, que la llegada de Jesús al mundo ocurre por el milagro de la encarnación. Es decir, la iglesia insiste que Jesús fue un ser divino preexistente que se transforma en un ser humano mortal mediante un proceso de encarnación. Para los teólogos cristianos que editaron a Juan, el nacimiento de Yeshua no es su origen, es solo su encarnación. Por lo tanto, el nacimiento original no es ni siquiera mencionado en la comunidad juanina. Y de hecho presenta una teología que es totalmente contraria al judaísmo y que se requiere muchísimo conocimiento del judaísmo para poder sacar las grandes lecciones históricas y doctrinales judías que están escondidas en el Evangelio de Juan. ¿Cuál es la teología contraria al judaísmo que tenemos en la edición cristiana de Juan? La teología judía, por ejemplo, expresa claramente que no existe persona o fuerza independiente de Dios en el universo. ¿Me estás escuchando? No existe persona ni fuerza independiente de Dios en el universo. Los profetas hebreos fueron muy claros en hablar del tema de la unidad y unicidad del Dios de Israel. Isaías, por ejemplo, afirma: así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo el primero, yo el postrero, fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Pero la teología cristiana afirma que sí hay otra persona divina aparte del Dios único de Israel. Sigue diciendo el profeta: no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde antiguo y te dije antes lo que estaba por venir. Luego vosotros sois mis testigos que no hay otro Dios sino yo y que no hay otro fuerte que yo conozca. No hay otro Dios que yo, no hay otro fuerte que yo conozca. Observa cómo el profeta dice que Dios mismo no conoce otro fuerte como Él. Pero la teología cristiana afirma que hay otro fuerte como Dios. Sigue diciendo el profeta Isaías: así dice el Señor, Redentor tuyo y formador tuyo desde el vientre. Yo soy el Señor que lo hago, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Por mí mismo. Observa eso. Por mí mismo, no por medio de otro, por mí mismo. Pero la teología cristiana afirma que fue otra forma de Dios, en este caso Dios el Hijo, el que creó el universo. No como dice Isaías: por mí mismo fue que hice los cielos y la tierra. Isaías dice al pueblo judío de sus días: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo solo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo solo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve.
Pero luego viene la teología cristiana y enseña otra cosa, que la salvación es del Mesías y que solo Cristo salva. Cuando la Escritura enseña que la salvación solo proviene de Dios y que Dios es el único que puede salvar. Pero voy a decir esto, y mi propósito no es ofender a ningún cristiano, para nada. Mi propósito es enseñar la verdad y después usted vea qué hace con eso. Voy a decirte algo que puede rechinarle en los oídos a muchos pastores y teólogos cristianos que me siguen toda la semana. ¿Quién reconcilia al hombre con Dios? No es Jesús, es Dios mismo. ¿Me está escuchando? ¿Quién reconcilia al hombre con Dios? No es Jesús, es Dios mismo. ¿Sabe cuál es el problema del cristianismo? Que pierden la fuente por el medio. Pierden al Padre por el Hijo. Alguno podría decir, ¿cómo así que quien reconcilia al hombre con Dios no es Jesús, sino Dios? Eso es exactamente lo que enseñaron los apóstoles originarios. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, Dios estaba en Yeshua reconciliando consigo mismo al mundo. Dios estaba en Yeshua reconciliando consigo mismo al mundo. Dios estaba en Yeshua reconciliando al mundo con Él mismo. Pero el que redime es Dios. El Mesías es el medio de Dios para redimir al mundo. Pero es Dios y solamente Dios quien salva, es solamente Dios quien redime, es solamente Dios quien sana, es solamente Dios quien restaura, es solo Dios el que tiene absoluto control. No solamente eso, el final de la historia no es cristocéntrica. El final de la historia es teocéntrica. Siempre fue así y siempre lo será. El Mesías no viene para reemplazar a Dios, lo aleno. El Mesías viene para representar a Dios, para exaltar a Dios, para dar a conocer la grandeza del Dios de Israel. Si leemos al apóstol Pablo, por ejemplo, hablando de cómo será el fin de la historia humana, claramente verás cómo este concepto judío de la teología judía es magistralmente establecido por el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 al 28, y cito: entonces vendrá el fin. Fíjate, entonces vendrá el fin. El fin de la historia humana, el fin de esta edad presente, el fin de la edad mesiánica, el fin de todo. Entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Dice, cuando Él, el Mesías, está hablando del Mesías, cuando el Mesías entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que el Mesías reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio, todo ha sometido al dominio de Mashiach. Dios ha sometido todo a su dominio. Ahora Pablo hace una aclaración teológica muy importante y explica, al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, está claro que eso no incluye a Dios mismo. ¿Está escuchando? Está claro que eso no incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió al Mesías. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo, el Mesías mismo se someterá a aquel que le sometió todo para que Dios sea todo en todos.
más claro ni la luz del sol. El principio de la historia es Dios y el final es Dios. Aleph y Taf, Alfa y Omega, principio y fin. Caso cerrado para la teología judía. Dice el profeta, fuera de mí no hay quien salve. Ahora, piensa en lo que dice Pablo. Dice Pablo, si el Mesías no resucitó, vana es vuestra fe, vana es nuestra predicación y ustedes todos están muertos en sus delitos y pecados. En otras palabras, la resurrección es lo que garantiza que la transacción judicial de la redención fue aceptada y vindicada por Dios. Si Yeshua muere y no hubiese resucitado, ninguno de nosotros estaría aquí. Pero la resurrección misma de Yeshua fue un acto soberano de Dios, no de Yeshua, de Dios. Recuerda eso, Yeshua no se autorresucitó. Dios lo resucitó. Dios resucitó a Yeshua de entre los muertos para que su santo no viera corrupción, como él había prometido. Pero ahora vienen los cristianos afirmando que el resucitado es Dios mismo que se autorresucitó. Total incongruencia teológica. Más adelante dice el profeta Isaías, y cito: publicad y haced llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y desde entonces lo tiene dicho sino yo el Señor? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, no hay más que yo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero la teología cristiana viene luego y dice que sí hay otro más. Luego afirma el profeta: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios y no hay otro Dios semejante a mí. Pero luego viene la teología cristiana y enseña que hay otro igual. Como ves, las cosas han cambiado muchísimo cuando el mensaje se mueve de las fronteras teológicas de Israel a las fronteras teológicas del mundo no judío. La teología que enseña que solamente hay un Dios y que ese Dios es el único Dios verdadero excluye todo lo demás. Y esa es la fuente teológica de la unicidad del judaísmo. No existe otra persona o fuerza independiente de Dios en el universo. La iglesia, basándose en su interpretación del prólogo del Evangelio de Juan, creó una idea diferente, que existió juntamente con Dios y paralelo con Dios, independiente de Dios, una palabra que existió como una persona independiente de Dios, porque estaba con Dios, pero al mismo tiempo igual a Dios, porque fue Dios, según la interpretación cristiana de Juan 1:1. Vea claramente cómo estamos aquí en presencia de una lucha entre las diferentes sectas cristianas de fines del primer siglo para determinar quién era la que realmente tenía la enseñanza original de Yeshua y de los apóstoles. Observa esto. Tenemos el cristianismo primitivo formado alrededor del apóstol Pablo y de su equipo de trabajo. Ese es el cristianismo primitivo, puro, santo, judío. El cristianismo primitivo enseñó, según los apóstoles, que Yeshua fue declarado Adón y Mesías en el momento de la resurrección, no antes. Esa fue la enseñanza del judaísmo, del cristianismo primitivo. Y eso se sostuvo así, esa escuela, ese cristianismo primitivo se mantuvo así entre los años 40 a los años 70. Se mantuvo. El único cristianismo que había era el cristianismo primitivo, formado por creyentes de origen no judíos,
alrededor de la figura del apóstol Pablo y su equipo de trabajo, entre los años 40 y los años 70. Luego surge otra secta cristiana que atribuye su origen a la enseñanza del apóstol Matillahu y afirma que no, que Yeshua fue declarado Señor y Mesías en el bautismo. Y esa es una secta cristiana que surge entre los años 60 al 70. Más o menos, surge ese otro movimiento cristiano que se separa del judaísmo, del cristianismo primitivo. Luego surge otra secta cristiana más que se hace pasar discípulos de Lucas y lo hace Señor y Mesías en el nacimiento, entre los años 60-80. Y finalmente aparece otra secta cristiana más, la más poderosa de todas, hacia fines del primer siglo, afirmando ser portadoras de la tradición del apóstol Juan, y no lo hace ni Señor ni Mesías, sino que ya era Señor desde la eternidad y por tanto Jesús una manifestación de un ser divino que trasciende la historia y se hace hombre. Y este movimiento cristiano surge entre los años 70 al 100 después de Yeshua. Observa ese movimiento. Primero tenemos el cristianismo primitivo, alrededor de Pablo, puro, santo. Judaísmo para los no judíos, los años 40 al 70. Luego surge otro movimiento cristiano entre los 60 y los 70. Luego surge otro movimiento cristiano entre los 60 y los 80. Y finalmente otra secta más, la más poderosa que surge entre los años 70 a 100, basados en la tradición juanina. Lea Juan y verás que no contiene una narrativa acerca del nacimiento de Yeshua. No dice nada de Joseph, no dice nada de Miriam, no dice nada de Belén, no dice nada del nacimiento virginal. Fue la comunidad juanina la que triunfó sobre el resto, se convirtió en el proto-cristianismo, desplazó a las demás y se estableció como líder superior del movimiento cristiano, de donde surge luego el cristianismo histórico de Nicea a partir del año 325. Y en ese proceso la comunidad juanina tomó todos los evangelios, los editó, los juntó, mezcló cosas con otras, y eso es parte de la historia de cómo se formaron los 4 evangelios canónicos. Y esa es la razón por la que verás en su constitución teológica trinitaria, la iglesia no se basa para nada en Marcos, ni en Lucas ni en Mateo, pero sí en Juan, porque esa fue su obra maestra para poder superar y desplazar al resto e imponerse como la única secta cristiana representativa de la auténtica enseñanza de los apóstoles. Y ese protocristianismo que se forma entre los años 70 al 100 necesitaba un evangelio que fundamentara su posición teológica. Y para ello Marcos no le servía. Tenían a Marcos, pero no les servía. Tenían a Lucas, pero no les servía. Tenían a Mateo, pero no les servía. Entonces crearon su propio evangelio, Juan. Piensa en eso. Si los cristianos tenían para fines del siglo el evangelio de Marcos, el primero de todos, ¿por qué necesitaban otro evangelio? Si los cristianos tenían para fines del siglo no solo el evangelio de Marcos, también ahora el de Lucas, ¿por qué necesitaban el evangelio de Juan? Si los cristianos tenían para fines del siglo el evangelio de Mateo, ¿por qué necesitaban el evangelio de Juan? Si los cristianos tenían para fines de siglo a Marcos, a Lucas, a Mateo, ¿por qué necesitaban el evangelio de Juan? Por una simple razón. Era una secta cristiana de tendencias gnósticas, la más numerosa, la más poderosa, y en su lucha por determinar qué grupo era el que tenía la autoridad y la clara enseñanza apostólica supuestamente, necesitaban un documento histórico que les sirviera de fundamento para defender al Cristo que ellos habían creado hasta esa fecha, que luego se impone en Nicea
y en el resto de los concilios católicos hasta Constantinopla III. Ahora tú entiendes por qué la iglesia hizo de Jesús, por la vía de la edición del Evangelio de Juan, una figura divina e inmortal que se vuelve hombre por el milagro de la encarnación, no del nacimiento virginal. Si tú lees los 3 primeros evangelios canónicos, los llamados sinópticos, verás que todos hablan de Yeshua proclamando el reino de Dios y su justicia. Todos los evangelios sinópticos no hacen otra cosa que proclamar el mensaje de Yeshua, el reino de Dios y su justicia. Ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Mateo, Yeshua se presenta nunca a sí mismo como Dios, ni clama ser Dios, en ninguno. Todo esto proviene de la lectura cristiana del Evangelio de Juan. En Marcos, Lucas y Mateo, Yeshua constantemente habla de Dios, del reino de Dios. Rara vez lo escuchamos hablando de sí mismo, excepto en aquello que tenía que ir a Jerusalén y sufrir y ser condenado, etc. Pero en Juan el mensaje es completamente diferente. Constantemente lo oímos hablar de sí mismo, quién es Él, de dónde viene, para dónde va, que Él es la fuente de la vida eterna, etc. Ustedes se pueden leer el Evangelio de Juan 70 veces, como me lo he leído yo. Y nunca vas a encontrar en ningún lugar que Yeshua hable del futuro reino de Dios para ser establecido aquí en la tierra. Juan no habla de eso. Mateo, Marcos y Lucas constantemente hablan del reino de Dios que está en medio de ustedes. El reino de Dios está presente, el reino de Dios está a la puerta, el reino de Dios va a ser establecido. En Juan no se habla para nada de eso. El énfasis de Juan es la vida eterna en el cielo, no aquí en la tierra. Está claro que hay un enorme salto teológico entre Marcos, el primer evangelio en aparecer, y Juan, el último de los canónicos. ¿Qué produjo ese salto? ¿Qué fue lo que lo provocó? En primer lugar, la competencia con la cual el protocristianismo se encontró en sus días con otros dioses, con otros señores, tipo Hércules, etcétera, que ellos mismos crearon antes de conocer al Dios de Israel. En segundo lugar, la lucha entre las diferentes sectas cristianas post-apostólicas por cuál de ellas era la representativa de la enseñanza apostólica. En tercer lugar, el hecho de que la inmanencia, la inminente llegada del reino de Dios no había tenido lugar y había que justificar la ausencia de eso moviendo todo para el cielo, no aquí en la tierra, sino en el cielo. En otras palabras, ignorando la promesa del establecimiento de la edad mesiánica que estaba condicionada a que Israel se arrepintiera y aceptara la propuesta, al ver que no llega, procuran acomodar la fe de los cristianos a un reino mesiánico diferente al judío. Algo allá arriba, lejos, por allá, como reza el himno cristiano, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Por allá, bien lejos, por allá. Ese no es el mensaje de Yeshua, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Mateo. El mensaje de Yeshua es: el reino de Dios está aquí, en medio de ustedes. Juan lo pone allá, a la distancia. De ahí surge luego el dispensacionalismo teológico que coloca a la iglesia reinando arriba en el cielo, mientras que Israel se queda aquí en la tierra y nunca se encuentran. Está claro que el Evangelio de Juan es de la más tendencia gnóstica que tenemos de los 4 evangelios. En ningún otro lugar usted va a encontrar a Jesús diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre. Eso es canibalismo. Eso está prohibido por la Torah. Comer la sangre está prohibido por la Torah. Y sin embargo, es en Juan, y solamente en Juan, es un evangelio de tendencia gnóstica que encontramos a Jesús diciendo: ustedes tienen que beber mi carne. Después la iglesia tomó eso y lo convirtió en la transustanciación. Que cuando usted bebe de la copita, se convierte en la sangre, y cuando come la hostia, se convierte en el cuerpo. Y que eso es comer la carne y beber la sangre, etc. ¿Está claro? Que lo que el Jesús de Juan enseña no es para nada lo que
el autor de Marcos enseña, lo que los otros evangelistas enseñan. Todos los demás enseñan, todos, que el tiempo para el establecimiento del reino de Dios y su justicia ha llegado para Israel. Que si Israel se arrepentía, Dios mismo otorgaría a Yeshua la responsabilidad de establecer la edad mesiánica. En Juan nada de esto es enseñado. Es otra historia, otra perspectiva, otra teología que se corresponde con otra tradición cristiana que surge a fines del primer siglo. En otras palabras, y esto es importantísimo que tú lo anotes y lo lleves clarito en tu mente, cada uno de los evangelios representa una escuela diferente, una tradición diferente y una comunidad diferente de las que surgieron después de los apóstoles a partir del año 70. En un punto determinado, alguien, la secta más poderosa, juntó las 4 escuelas en una sola, las absorbió, las editó y de ahí surgen los 4 evangelios canónicos. Al unir todos los evangelios en un solo paquete, la distintividad de cada uno se perdió y en vez de ver 4 tradiciones diferentes, el protocristianismo juntó todo eso y formó una teología que es totalmente desconocida para el judaísmo. Y desde entonces, la teología cristiana toma un texto de Marcos, otro de Lucas, otro de Mateo, otro de Juan, lo junta y forma una nueva teología que se vaya adoptando a las nuevas exigencias teológicas en los debates con el resto de las sectas cristianas, hasta que finalmente el protocristianismo triunfa sobre el resto y se forma lo que hoy día conocemos como cristianismo. Y una de las herramientas que usaron los editores cristianos fue el recurso del teologúmeno, es decir, tomar una posición teológica establecida, convertirla en una narrativa histórica para que sirviera de fines catequistas de una escuela particular. Sin embargo, como dije previamente, para nosotros los judíos, los postulados teológicos de la iglesia convertidos en narrativas históricas para explicar los dogmas formativos de la concepción virginal rayan en la ficción, nada que ver con la realidad judía sobre el particular. Está claro entonces que cuando ponemos los filtros judíos a las ediciones de Lucas y Mateo en lo relacionado con el nacimiento y la infancia de Yeshua, hay problemas. Tenemos que ser capaces entonces de sacar las espinas de la carne para encontrar la verdad del Yeshua judío, no del Jesús creado por la iglesia, que a todas luces ni es judío ni conoce del judaísmo. Todo lo contrario, está casi siempre en contra del judaísmo y rompiendo y pisoteando el judaísmo. ¿Significa esto que el Nuevo Testamento no sirve y que no es confiable? ¿Significa que el Nuevo Testamento no es confiable? Absolutamente no. Si hay una colección de escritos antiguos que supera todos los criterios de autenticidad establecidos para la evaluación de los documentos antiguos, es el Nuevo Testamento. El hecho de que tengamos en esta colección de libros conocidas como Nuevo Testamento, que pensaron ciertas comunidades cristianas posapostólicas y de fines del primer siglo, el hecho de que tengamos estas cosas ahí no atenta para nada contra la inspiración del mensaje judío de Yeshua y de sus apóstoles originarios, solo que exige de nosotros la investigación de la crítica de la historia de la formación y el establecimiento del canon neotestamentario para saber distinguir. Y gracias al judaísmo, porque si no tuviéramos judaísmo no tendríamos los puntos de referencia para saber qué es A y qué es B. Para que podamos distinguir, gracias al judaísmo, lo que es auténtico de lo que fue editado y de lo que fue manipulado posteriormente. Y de esta gran verdad, Moran Berrabotay, de esta gran verdad se están haciendo eco todos los estudiantes serios de las Escrituras. Y es por eso que se vuelve ya una verdad indetenible. En otras palabras, la iglesia no podrá seguir engañando a los cristianos con sus mentiras teológicas ni con sus manipulaciones textuales de las Escrituras. ¿Y sabe qué?
por esas cosas de la sabiduría de Dios. Lo interesante de todo esto es que la mayoría de las almas judías, de las ovejas perdidas de la casa de Israel, están precisamente dentro de la iglesia. Y ha llegado el tiempo para que los judíos atrapados dentro del cristianismo levanten su cabeza y regresen a casa. Ha llegado el tiempo. Y al mismo tiempo, ha llegado el tiempo para que los no judíos dentro de la iglesia levanten su cabeza, escuchen la voz del shofar y se unan al pueblo judío en el segundo más grande y final éxito de la historia. Como está escrito por los profetas, 10 hombres de las naciones tomarán del manto, del talit de un yehudí y le dirán: vamos contigo porque sabemos que Dios está contigo. Y esto es precisamente lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo. El profeta Jeremías dijo que cuando tenga lugar la restauración final de Israel, entonces dirán los gentiles: mentira poseyeron nuestros padres y vanidad en lo cual no hay provecho. Y dirán las naciones: venid, subamos a la casa del Dios de Jacob y aprendamos los caminos del Señor, porque de Sión saldrá la Torah, de Jerusalén la palabra de Hashem. Está clarísimo que esto va a traer una revolución teológica mucho más grande que la de Lutero del siglo XVI. Más grande que la de Lutero del siglo XVI. Porque la reforma de Lutero no sacó a los cristianos de Roma y los trajo a Jerusalén. Lutero no hizo eso. Lutero movió a los cristianos de Roma a Wittenberg. Cuando se trata de moverlos a Jerusalén, con el Yeshua judío, no con el Jesús del Vaticano. En otras palabras, estamos en presencia de la verdadera y final reforma teológica, que finalmente va a sacar a los cristianos de Roma, los va a sacar de debajo de la autoridad e influencia del Papa y los va a traer de vuelta a los apóstoles judíos y a la autoridad del auténtico Yeshua judío, al judaísmo para no judíos que establecieron los apóstoles originarios, encargados y comisionados por el propio Yeshua para el bien del mundo. Lógicamente, cuando los pastores cristianos que saben pensar por ellos mismos, se dan cuenta de estas cosas, obtienen la información, la iluminación y la revelación necesarias para saber que el tiempo ha llegado para cambiar muchas cosas dentro de sus pasivamente aceptados postulados teológicos. Y estos cambios en ellos mismos se van a reflejar luego en sus iglesias. Y entonces tendremos el más grande avivamiento teológico de todos los siglos, cuando los cristianos regresen a las raíces hebreas de su fe. La doctrina de la inefabilidad de la iglesia se tambalea por segundos. La iglesia le ha mentido al mundo exprofesamente. Ha escondido la verdad, la ha disfrazado y la ha manipulado a conveniencia. Y los cristianos no están dispuestos ya más simplemente a seguir siendo entretenidos con más de lo mismo ante la realidad de los hechos que estamos postulando al mundo los últimos 25 años. Los conceptos equivocados de la iglesia con respecto al origen de Yeshua y el resto de la persona de Yeshua, como sus enseñanzas, están cayendo una por una. La gente se está dando cuenta que una cosa es el Jesús creado por la iglesia y otra cosa es el Yeshua judío del que hablaron los profetas de Israel. La resurrección del Estado de Israel y la conquista y redención de Jerusalén en este año de su jubileo tiene implicaciones proféticas muy gruesas para el mundo y extraordinarias para el mundo.
Cuando llega jubileo, lo que fue cambiado retorna a su antiguo dueño. Lo que fue vendido es traído de vuelta a quien le perteneció desde un principio. Y lo que fue perdido se vuelve a recuperar. Esta generación es una generación del jubileo. Es una generación de la Shemitah del jubileo, generación de restauración de todas las cosas. Es una generación que levanta sus ojos y pregunta por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino para andar por él? El nacimiento de Yeshua es un hecho histórico. Algunas narrativas creadas por Lucas y Mateo, por los editores de Lucas y Mateo, no son históricas. Más bien mitológicas, con fines catequistas. Por tanto, no podemos tomarlas al pie de la letra, porque como he demostrado, son concepciones no judías introducidas en documentos judíos para cumplir con agendas teológicas que nada tienen que ver con el judaísmo. Y lo mismo con el Evangelio editado de Juan. Cuando sacamos lo no judío de nuestros documentos judíos, la figura que surge allí es el Yeshua judío, que no tiene nada que ver con el Jesús teológico creado por la iglesia. En otras palabras, Yeshua está siendo redimido de nuevo. Hay un pidión Haben operando otra vez en su vida. Y la ley judía establece que cuando un hermano judío es secuestrado, la comunidad judía debe hacer todo lo que está en su mano para rescatarlo. Y eso es exactamente lo que ha pasado con Yeshua. Un hermano nuestro, el más conspicuo, el más hermoso, el más extraordinario, ha sido secuestrado y desfigurado teológicamente. Y ahora prácticamente irreconocible por nuestro pueblo. Es nuestro deber sacar a Yeshua de las cárceles de Roma y de Constantinopla y de Trento y traerlo de nuevo a donde pertenece, a nuestro noble pueblo judío. En mi clase pasada, y con esto voy a concluir, en mi clase pasada les decía que el Jesús creado por los concilios católicos y que lo escuchamos cantar los domingos de misa o de culto, Santo, 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 Señor omnipotente, Dios en tres personas, bendita Trinidad, no constituye una verdad histórica. Si queremos escuchar a Yeshua hablarnos de nuevo, tendremos que ir a otro lugar. No a la catedral de Roma, ni a la de Wittenberg, sino al templo de Jerusalén. Y allí el maestro no canta, Santo, 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 Señor omnipotente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Allí el canto del maestro es otro completamente diferente. El que cantó en los días de su vida. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué tenemos entonces? ¿Por qué fue acusado Yeshua? ¿Cuál fue la ley que él violó para llevarlo a la muerte? ¿Cómo es posible que un hombre que enseña que el más grande mandamiento de todos es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, sea condenado a muerte? ¿Cómo es posible que un hombre que dice ni siquiera una coronita, una marquita de la ley pasará, sea condenado a muerte? Si Yeshua no pudo ser acusado, ni llevado a la pena capital, ni por el violar el Shabbat, ni por anunciar que era el Mesías, ni por verse a sí mismo como hijo de Dios, ni por verse a sí mismo sentado a la diestra de Dios, ni por blasfemia, ni por pretender abrogar la ley de Dios y sustituirla por otra,
ni por venir a crear una religión distinta a la que el pueblo judío recibió de Moisés Rabeno, ni por anunciar la destrucción y reconstrucción del templo de Jerusalén. Si por nada de eso es reo siquiera de ir a un tribunal judío, mucho menos ser condenado a muerte, ¿qué fue entonces lo que pasó? ¿Por qué fue condenado a muerte? Si las narrativas del nacimiento virginal no son parte histórica de la vida de Yeshua, ¿qué hizo Yeshua? ¿O qué se supo de Yeshua que causó que alguien lo acusara delante de Poncio Pilato? ¿Qué pudo haber hecho Yeshua que lo acusaran como lo acusaron? Y que lo trajeran ante el gobernador romano para que lo arrancaran de este mundo como raíz de tierra seca. ¿Qué hizo Yeshua que provocara la furia del Sanedrín de aquella época al punto que lo llevaran ante Pilato para que lo condenaran a muerte, dado que los romanos no permitían a nadie, sino a sus gobernadores oficiales, aplicar la pena capital en los pueblos conquistados? ¿Qué Sanedrín fue realmente el que acusó a Yeshua y lo trajo ante Pilato? ¿Qué tribunal juzgó a Yeshua? ¿Qué pasó realmente? ¿Cuál es la historia no contada que está escondida ahí y que requiere revelarse? Piensa en eso seriamente. Esto está de película. Esto está para llevarlo al cine. Si Yeshua nunca pudo haber sido acusado por los rabinos y sabios judíos de nada de lo que los editores cristianos ponen luego en las ediciones manipuladas de los evangelios, ¿qué realmente fue el problema con Yeshua? ¿Qué provocó su muerte? Esta es una extraordinaria pregunta que recién estamos en condiciones de responderla. Solo que mi tiempo por ahora ha concluido. Tendremos que tratarlo en la próxima clase. Bezrat Hashem. Mientras tanto, feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que haya recibido del cielo tan noble tarea y tan extraordinaria misión de redención en el mundo. Hoy, cuando salgas de acá y tomes tu sobre de sedacá, de maser, tu contribución a esta causa, y lo deposites en el alfolí o lo envíes online, piensa lo que estás apoyando. Piensa en qué terreno estás sembrando. Piensa en todo el bien que estás haciendo a tu maestro Yeshua. Piensa que juntos, yo tu voz y tú el respaldo. Piensa lo que estamos haciendo juntos, sacando a Yeshua de las prisiones de Roma y trayéndolo de vuelta a nuestro noble pueblo judío, donde pertenece y donde único puede ser entendido y comprendido por nuestro pueblo. Piensa que solamente así Yeshua, por sus méritos, podrá facilitar que Dios finalmente pueda redimir a Israel y al mundo y traernos la edad mesiánica para bien, para vida y para la paz. Tener conciencia de esto, actuar responsablemente y movernos juntos en este momento de redención no es algo extraordinariamente grande en la historia. Es que no hay obra más noble, ni habrá paga mejor.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.